Estamos en un rincón del mundo en el que parece que nunca pasa nada, pero realmente en este rincón del mundo que es Ribagorza, la actividad social, cultural, eh, científica se desarrolla a unos niveles estratosféricos. El Centro de Ciencias de Benasque es un germen de actividad de muy alto nivel. Tenemos ese Open Internacional de Ajedrez de Benasque, tenemos actividad cultural de primera magnitud en Graus, tenemos mucha actividad cultural también en Benabarre, en Castejón de Sos, pero cada vez más hay otras localidades ribagorzanas que apuestan por la cultura como vía primero de generación de autoestima y luego de potenciación de lo social y de lo turístico. Las Paules está desarrollando una serie de programas en los últimos años más que interesantes, entre los que destaca la fuerza que está adquiriendo ese programa Dos Estaciones Bajo las Estrellas, que en su segunda sesión de este año pues nos presenta este fin de semana un programa muy interesante en el que se combina la observación astronómica con la realización de diferentes actividades. La estrella de estas actividades es una representación teatral que tiene como protagonista a uno de los grandes, actualmente grandes, de la escena nacional, Juanjo Artero, un actor polivalente, versátil y siempre solvente, que nos va a traer este próximo sábado un monólogo, el milagro de la tierra, un trocito de sí mismo, como define el actor, el que está disfrutando estos días de las Paules y de Ribagorza. Juanjo Artero, antes de nada, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues eso, un actor polivalente, versátil, siempre solvente y con un larguísimo recorrido. Hay actores que empiezan muy jóvenes su trayectoria profesional y quedan marcados de por vida. No ha sido el caso de un Juanjo Artero que, no sé si me equivoco, pero esa especial vinculación que ha tenido desde el comienzo de su carrera con el teatro y sobre todo con el teatro clásico ha dotado de una capacidad interpretativa que se sale de lo habitual ahora mismo en los actores españoles. Yo recuerdo representaciones de Juanjo Artero del teatro clásico, de Tirso, de montajes de Calderón, montajes de Lope, esa presencia permanente en un clásico también de las tablas españolas, ese Don Juan Tenorio, que desgraciadamente cada vez se representa menos, hacen que el actor vaya ganando en dominio, en capacidad de dicción y sobre todo en calidad interpretativa. Oh, qué bonito todas las cosas que me dices, pues muchas gracias por esa presentación tan bonita. Mira, a mí me apasiona, o sea, tengo la suerte de tener un trabajo que me apasiona y el clásico me ha apasionado desde niño. He tenido la suerte de pertenecer a una familia de actores frustrados o no frustrados. Mi padre era médico, pero en la facultad sí estudiaba medicina. Y él sabía desde que yo era niño que a mí me iba y que posiblemente fuera mi trabajo, ¿no? Porque yo pues a los Reyes Magos les pedía disfraces y estaba siempre imitando y esas cosas, ¿no? Que los padres conocen de los hijos, ¿no? Y tuve la suerte de eso, de crecer con los grandes textos. Había estudios unos en televisión y incluso los grababa. Y bueno, pues mis hermanos y yo nos sabíamos La Venganza de Don Mendo con 8 años, que la habíamos grabado en televisión. Entonces los viajes, que entonces eran más largos porque se pasaba por los pueblos y no había tanta autopista, pues nos entreteníamos, entre otras cosas, pues eso, pues recitando o La Venganza de Don Mendo, ¿no? O cantando, que hacíamos Eurovisiones espantosas, pobres, pero mis padres nos puntuaban siempre. Y el clásico, como persona, ¿no? Ya no como actor, ¿no? Pues siempre me ha interesado. Y los textos de los grandes que tú has nombrado, te añado que quizás sea de los que más he interpretado es Lope de Vega también. Y los textos griegos también, de los clásicos, ¿no? Que he tenido la suerte también de estar en Mérida, la estación de Ifigenia de Agamenón. Y yo se lo digo a mis hijos, que los dos, tanto mi hijo como mi hija, quieren ser actores. Y vamos, el clásico, si dominas el verso o el texto clásico de los grandes, pues sí, lo sabes interpretar bien, ¿no? Otra cosa es que los recites y los llenes de vicios, ¿no? Entonces te pueden perjudicar, ¿no? Como todo, ¿no? Pero es muy importante, es básico para un actor, y sobre todo cuando ya ahora, antes se aprendía de oficio y había actores que naturalmente pues eran maravillosos, ¿no? Pero hoy en día casi todos los actores pues estudian arte dramático de la escuela, que es lo mejor que pueden hacer hoy en día, ¿no? Y luego la experiencia pues hará lo demás.
Pues sabes que a veces las escuelas de arte dramático generan una serie de tics y de vicios actorales que se van repitiendo paulatinamente. Pero bueno, las tablas, el escenario quita muchos de esos vicios, añade otros, pero fundamentalmente genera dominio del espacio, dominio del volumen. Ifigenia, por cierto, yo creo es la representación del año pasado, ¿verdad? Una amiga, yo no estuve en Mérida, pero una amiga sí estuvo y dijo que la puesta en escena era impresionante, que era una representación de lo mejor que ha visto en los últimos tiempos. Sí, fuimos el año pasado a Mérida, pero tal fue el éxito que hemos vuelto a Mérida, que eso no lo ha hecho nadie más que Margarita Sirú, que hoy cuando hizo una obra y se pasó, que fue un clásico, ahora te digo el nombre, y a los 10 años del estreno volvió a Mérida, ¿no? Y hemos estado en Roma representando a España en Osteántica, o sea, allí en el Tíber, en el puerto de Roma, y bueno, y seguimos, o sea, de hecho todavía nos quedan algunas funciones por hacer. Y sí, ha sido una maravilla, ha sido un exitazo y ha gustado muchísimo, de una compañía extremeña, y bueno, ha sido el éxito de la temporada pasada y está vuelto a impactar. La verdad es que estar en proyectos así es una maravilla. Además está girando con otro clásico, Oscar Wilde, que es otro de los grandes clásicos y además un innovador en su momento, de plena vigencia, con Un marido ideal. Yo creo que llevan ya 5 o 6 temporadas, ¿no? No, Marido Ideal lo hicimos hace ya años, pero ya no seguimos con él. Vale. No, yo no, ya estoy con Ifigenia en verano y con Asesinato en el Oriente Express, haciendo de Poirot. Hemos estado 2 semanas en Zaragoza en el Principal y ha sido maravilloso también. Pero no, esa no. Y ya tengo 3 en la cabeza, o sea, Ifigenia y el Milagro de la Tierra, que es lo que va a hacer en las Paules el sábado, que es un trocito de mí. Que tiene pues ahora que ver con esto que estás contando tú, porque claro, soy yo, mi monólogo soy yo, Juanjo, sobre el escenario y sobre las preguntas que yo me hago, que son las preguntas que se hace prácticamente todo el mundo y se ha hecho el hombre desde que somos sapiens, incluso puede que antes, ¿no? De el significado de la vida, de la tierra, de donde venimos, de la existencia de Dios, de encontrar tu Dios, de encontrarte a ti mismo, ¿no? Y el sentido de las cosas, ¿no? Y ahí tengo la suerte de ir acompañado de los grandes autores y poetas, ¿no? Pues tengo, pues eso, de los que has dicho tú, Calderón, Lope, de Cervantes, de Shakespeare, de Oscar Wilde, que es muy importante también, y bueno, pues para mí es un trocito de mí, es una obra que me escribieron un poco a la carta asperilla y me hizo un regalo maravilloso, y es una obra que entiende todos los públicos y no es un recital de poesía, ¿no? Sino que yo hablo de cosas y me apoyo de pronto en algo que ha dicho alguien, ¿no? Y pues eso de la vida del sueño, yo que sé, es que está lleno de... Y te habla del hombre también, pues la búsqueda del hombre y Dios, y bueno, está mezclada la ciencia y las letras, ¿no? Somos tierra, ¿sabes? La poesía y las matemáticas, ¿sabes? Que son tan distintas y tan iguales a la vez, ¿no? Y bueno, pues es un texto que yo adoro y de hecho pues siempre me va a acompañar. Yo siempre de vez en cuando se me reclame o eso, pues yo lo interpreto y bueno, tiene mucho que ver también con los astros, porque en esas preguntas pues está el Big Bang, desde que hace 13.000 millones de años el universo se concentraba en un punto más pequeño que un átomo, ¿no? Y eso se sabe y de pronto pues explotó. A los científicos dicen que materia y no materia más uno y explotó. Dice, bueno, ellos lo entienden, pero es increíble, ¿no? Y todavía se pueden ver las huellas de esa explosión, ¿no? Y la ven y bueno, son muchas preguntas y luego vivimos en un mundo maravilloso, en un planeta que es increíble, es un ser humano en sí y que desgraciadamente el ser humano se está cargando. Yo no sé si tiene la capacidad de romperlo del todo, posiblemente sí, con tanta bomba atómica y tal, seríamos capaces de hacerlo estallar, ¿no? Pues es toda una reflexión que invito el sábado a ver en las Paules, que me apetece mucho hacer además. Precisamente estos días, hasta el pasado sábado, en Benasque, en el Centro de Ciencias, astrofísicos de todo el mundo han estado debatiendo
sobre la teoría del Big Bang y sobre la posible existencia de universos paralelos y complementarios a la actual que responderían a algunas de las preguntas que se están haciendo ahora de desactualización del sistema tal como lo entendemos. La verdad es que cada vez más la astrofísica nos está planteando que la posibilidad de que no exista un solo universo, sino que existan varios universos complementarios. O sea que todavía es más ínfima esa sensación de pequeñez que tenemos los seres humanos, que estamos alojados en un rincón de un rincón de un rincón del universo. Sí, eso lo decía, es que es impresionante el texto. Hay un texto de Rosalía de Castro bueno, no me acuerdo si era de Rosalía, que dice exactamente eso. Dice, este pequeño punto que hay en el espacio inmenso es para mí, que habla de la Tierra, ¿no? Pero tú fíjate, es Santa Teresa, creo que es Santa Teresa de Jesús. Y sí, y yo creo que a medida que sabemos más, nos volvemos más ignorantes, porque nos damos cuenta, es lo malo de saber. El ignorante que se cree que lo sabe todo, pues eso, como es un mundo muy pequeño, se cree que lo sabe todo, pero a medida que vas aprendiendo te das cuenta de lo pequeñito que eres y de lo poco que sabes, ¿no? Pero la pregunta, yo qué sé, pues es lo que pensarían nuestros antepasados cuando veían el sol y lo interpretaban de una manera u otra, aunque estuvieran equivocados, era el principio. El principio es plantearse la pregunta, ¿no? Y bueno, pues eso, es que si lo de los universos paralelos, pues es que es complicado también de entender, pero bueno, es bonito también de ver cómo va la ciencia, ¿no? Y esas mentes que dices, joder, son mentes prodigiosas, ¿no? Que dices, como te hablo de Hawking, de Einstein y tantos otros que no conocemos, ¿no? O tantos otros que están investigando contra el cáncer, ¿sabes? El ser humano puede ser maravilloso también, ¿sabes? Yo creo que la mayoría de los seres humanos buscan el bien, ¿no? Y también creo que el egoísmo es un mal en el mundo, pero yo creo que la gente en general, ¿no? Pues también hay psicópatas, pero yo creo que si a la gente tú le das cariño, amor y equilibrio, hay más posibilidades de que sean buena gente. Bueno, hemos pasado de lo divino a lo humano, como ves. Posiblemente. Juanjo, nos comentaba Beatriz que tienen relaciones de amistad desde hace tiempo, pero ¿cómo fue ese paso de presentar esta obra en Las Paules? Bueno, pues se lo debo a Beatriz. Bea tuvo la posibilidad de ver el Milagro de la Tierra, prácticamente la segunda actuación que hice, y bueno, y le encantó, ¿no? Y bueno, hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Y bueno, pues sí, yo luego cuando ya había en San Pedro, que yo iba mucho, pues también tuve alguna charla con chicos de allí que estudian arte dramático, fui a ver una función suya y bueno, y entablamos una amistad. Y bueno, pues cuando me contó el proyecto aquí de Las Paules, pues llevábamos años diciendo, tenemos que hacerlo, tenemos que llevar el Milagro de la Tierra y tal, pero lo típico, estaba haciendo televisión, teatro y nunca coincidía, y este año pues ha coincidido y nada, pues es una mujer que está enamorada de mi texto también, le encanta el Milagro de la Tierra, y bueno, yo creo que es un texto muy muy bonito, también tiene su parte de humor, porque claro, como soy yo, y yo pues el humor en mi vida es a veces demasiado, ¿sabes? Quiero decir, yo siempre me defiendo con el humor, que es la mejor manera, y la ironía, ¿no? Pero